Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí con una nueva ensalada a la chilena. Vamos a conversar un tema bastante importante para todos y todas que tiene que ver con los derechos de los consumidores, y es por eso que vamos a saludar inmediatamente al director regional Antofagasta de CERNAC, el señor Fernando Sepúlveda. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido. Bien, usted, Lorena, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Bien. Cuéntenos, usted ya ha asumido ya unos meses este cargo acá en la región de Antofagasta. ¿Cómo le ha ido? Para comenzar. Muy bien, la verdad que me encontré con un equipo muy comprometido. Nosotros tenemos quizás algunas dificultades que tienen que ver con el despliegue territorial. Solamente contamos con una oficina presencial acá en Antofagasta y desde acá tratamos de desplegarnos a toda la región. Entonces esa es una principal dificultad, digamos. Durante el año 2024 gestionamos más de 20.000 reclamos acá en la región, en distintos mercados, lógicamente. Y creemos, bueno, tuvimos un aumento importante, pero nosotros siempre consideramos que es importante que los consumidores reclamen cuando, cierto, se vean afectados en sus derechos. Fernando, y la gente está reclamando más ahora, ¿cierto? Sí, es bueno. Es bueno. Aumentamos nosotros casi un 10% de los reclamos en comparación con el año anterior, que son años normales post pandemia. Y obviamente los reclamos se concentran en algunos mercados como los mercados financieros, ¿cierto? En el retail, en el comercio minorista, pero también tenemos reclamos, diría yo, bastante relevantes en lo que tiene que ver con, por ejemplo, transporte aéreo, que son quizás temáticas regionales también relevantes. También está el tema de los servicios básicos, ¿cierto? Agua, luz. Claro. Pero en el tema del transporte aéreo es relevante porque, de acuerdo a cifras, por ejemplo, de las 3 rutas más comunes dentro de nuestro país, que es Santiago-Concepción, Santiago-Calama y Santiago-Antofagasta, nosotros justamente tenemos 2 de esos aeropuertos que tienen que ver además con viajes, sobre todo en aspectos de trabajo, ¿cierto? Por la minería. Pero también hay mucha gente que se desplaza hacia Santiago por temas médicos. Entonces también ahí hay una dificultad mayor, sobre todo con lo que respecta a los incumplimientos con itinerarios, cancelaciones de vuelos y otro tipo de dificultades que nos encontramos. Y ahora estamos en periodo de vacaciones de verano, ¿cierto? Pero acá en Antofagasta, la región en general, me da la impresión que el tema de los viajes es algo anual, es algo que sucede todo el año, ¿no? Sí, todo el año obviamente aumenta los reclamos en materia de turismo durante la época estival, también en vacaciones de invierno. Nosotros durante el mes de enero, de este año, ya registramos cerca de 500 reclamos solamente en materia de turismo, sin considerar en este número lo que se refiere al transporte aéreo. Es decir, excluyendo el transporte aéreo, tenemos casi 500 reclamos solamente en el mes de enero. Nosotros ahora en febrero encontramos este tan común cierto recambio de gente que se traslada en vacaciones, cierto, de veraneantes, porque normalmente mucha gente viaja en enero, pero hay otros que hacen el recambio y viajan ahora en febrero. Claro. Así que sí, hemos recibido bastante reclamos, agrupados generalmente en temas de agencias de viaje, también con operadores turísticos, temas de arrendamiento de vehículos y también obviamente lo que se refiere al transporte aéreo, porque hoy día, cierto, mucha gente se traslada en transporte aéreo para efectos de las vacaciones. De hecho, de acuerdo a las cifras de la JAC, por ejemplo, durante el año 2024, en Chile se trasladaron más de 28 millones de personas en transporte aéreo. Entonces es un número bastante relevante. ¿Y qué se puede hacer al respecto cuando uno no se le cumple lo que está establecido? ¿Cómo se puede hacer ese reclamo? El otro día me llamó bastante la atención una denuncia, no sé si usted la vio, que se hizo viral, de una mujer, ¿cierto? Que no la dejaban transportarse con su mascota y que le decían que incluso la dejara ahí en el aeropuerto solamente. Sí, bueno, ese caso puntual ocurrió, entiendo, en el aeropuerto de Punta Arenas, sí, pero teníamos más reclamos nosotros de ese tipo, que tiene que ver con el traslado de mascotas. Ahora, CERNAC entiendo que ofició el día de ayer a las 3 aerolíneas, JetSmart, Sky y LAN, para conocer cuáles son los protocolos que tienen estas empresas respecto al traslado de mascotas, porque la dificultad aquí es que esta persona, este consumidor, había comprado este pasaje, había comprado también el transporte de su mascota, y finalmente de manera unilateral, y es decir, una vez antes de comenzar el vuelo, le dijeron que no lo podía realizar. Entonces ahí nosotros entendemos que existe un incumplimiento, porque además hay una modificación unilateral del contrato, que es algo, digamos, que está sancionado por nuestra normativa. Claro, ella había cumplido incluso con las normas y ahí le dijeron como que justo ese día ya no iban a transportar más mascotas. Exacto. Ahora, es importante también considerar dentro del tema del transporte aéreo que en el año 2021 se dictó la ley Proconsumidor. Se dictó en el año 2021, el mes de diciembre, la ley 21.398, y esta ley viene a establecer una serie de derechos en distintas temáticas. Es la misma ley que viene a aumentar el plazo de garantía de 3 meses a 6 meses, viene a regular de mejor manera el derecho a retracto, ¿cierto? Que es la posibilidad de dejar sin efecto un contrato cuando uno lo hace por medios digitales. Viene a modificar también algunos derechos en lo que tiene que ver con temas automovilísticos, con la compra automotora que usted realiza, cuando este vehículo, por ejemplo, entra a taller, que a usted le den un vehículo de reemplazo. Y dentro de esos derechos también se reguló de manera más pormenorizada lo que es el transporte aéreo. Y aquí también debemos considerar nosotros otra normativa muy importante, que es el Código Aeronáutico.
que regula también algunas materias, algunas temáticas y establece algunos derechos para nuestros consumidores. En ese sentido, lo primero que nosotros tenemos que decir, dentro de las problemáticas generalmente que nosotros tenemos, tienen que ver con las cancelaciones de vuelo, ¿cierto? Y estas cancelaciones pueden ser a veces por temas, digamos, de fuerza mayor. Por ejemplo, existe un tema meteorológico, ¿cierto?, que nos impide volar, pero también a veces existen temáticas, digamos, que son imputables a las empresas solamente por un tema de incumplimiento, ¿cierto? No llegó el avión o este avión se está demorando, y en ese sentido también surgen una serie de derechos. También se regula de manera muy específica lo que es la sobreventa de pasajes, ¿cierto? A veces uno llega al aeropuerto, dice me voy a abordar el avión, hago mi chequeo y me dicen, ¿sabe qué? El avión está sobrevendido, que en verdad es una facultad que tienen las aerolíneas, no solamente en Chile, pero ahí surgieron una serie de derechos. Y ahí es muy importante porque el Código Aeronáutico lo que establece es una indemnización o una compensación automática que va entre 2 a 20 UF solamente por el hecho de no permitirme a mí volar por una sobreventa. Y hay un cuadrito que está publicado en la normativa que establece en el fondo un cuadro comparativo que dice, mire, usted tantos son los kilómetros que dura su viaje y tanto es el tiempo de demora. Y uno en ese cuadrito revisa la tabla, por ejemplo, tratándose de un vuelo de Antofagasta a Santiago, que es lo más común, ¿cierto? Que son, no sé, 1500 kilómetros. La tabla establece que entre 1000 kilómetros y 3000 kilómetros, si hay una demora de 3 horas, se otorgará automáticamente una compensación que alcanza las 3 unidades de fondo, es decir, casi 100.000 pesos. Sin perjuicio de esta compensación o indemnización, el pasajero además tiene derecho a optar entre la devolución del dinero pagado por ese pasaje, incluyendo las tasas de embarque, o pedirle a la compañía que continúe con su vuelo, siendo este en el más próximo. ¿Sí? Ahora, cuando tenemos también esta demora, digamos, en el aeropuerto, ¿cierto? Porque estamos esperando abordar este vuelo, por X motivo, ¿cierto? Se atrasó, nace también para la compañía una serie de derechos. En primer lugar, si esta tardanza es mayor a 1 hora, nacen estos derechos asistenciales en que usted pueda, por ejemplo, comunicarse telefónicamente con algún familiar para explicarle que está, ¿cierto?, en el aeropuerto y está con retraso, digamos. Y a partir de las 2 horas nace también este derecho asistencial de que usted le tienen que entregar refrigerios, comidas por el tiempo que dure esta tardanza. Ahora, si esta tardanza incluye incluso el hecho de que usted tenga que alojar, por ejemplo, en la ciudad, porque el vuelo va a salir el día de mañana, en ese caso la compañía también tiene que responder del alojamiento, del traslado que usted realice desde el aeropuerto hacia el hotel y desde el hotel al aeropuerto y todas las otras prestaciones asistenciales. ¿Y en la práctica se realizan estas consideraciones a los consumidores cuando sucede esto? Nosotros hemos notado que efectivamente hay casos en que esto no se realiza y por ende es tan importante, ¿cierto?, que los consumidores reclamen, porque nosotros sabemos en la práctica que muchas veces ofrecen, por ejemplo, tarjetas de descuento, millas u otro tipo de beneficios. Ahora, si la empresa quiere entregar ese tipo de beneficios, perfectamente posible. Sin embargo, se tiene que cumplir con la normativa en cuanto a los derechos asistenciales y a las otras prestaciones que establece la normativa. Todo lo que esté por sobre ese estándar, perfectamente nosotros lo podemos aceptar, pero se tiene que cumplir con la normativa. Otro derecho de los muy importantes que se regula acá tiene que ver con el certificado médico. Antiguamente, cuando usted no podía viajar, la verdad que perdía el pasaje. Hoy día, si usted, por ejemplo, no puede viajar porque tiene una imposibilidad médica, lo que usted puede hacer es dar aviso a la compañía indicando que tiene esta dificultad médica, y a partir de que usted da este aviso, nace un plazo de 24 horas para que usted pueda acompañar ese certificado médico. Y con ese certificado médico usted lo que puede pedir es la devolución del dinero o la reprogramación del viaje. Otra cosa muy importante, está también el derecho a retracto. Retractarse significa arrepentirse, ¿no es verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, compré un pasaje con 7 días de anticipación, tengo 48 horas a partir de esa compra para retractarme y dejar sin efecto ese boleto. Aunque sea un boleto económico. Aunque sea un boleto económico. Y si este pasaje se compra con 180 días o más, yo tengo 7 días para retractarme, para arrepentirme. Y en este caso la compañía me tiene que hacer la devolución. Otra cosa, no puedo viajar, me vi imposibilitado hoy día. ¿Puedo endosarle este pasaje a otra persona? Sí, también se puede realizar. Que nosotros le llamamos el endoso del pasaje aéreo. ¿Cómo lo puede hacer? A través de la misma página de la compañía o dirigiéndose directamente a alguna de sus oficinas, usted puede traspasar este pasaje aéreo de una persona natural a otra persona natural. ¿Cuántas veces se puede hacer esto por el año? Se puede hacer 2 veces al año, es decir, una vez por semestre. Y tiene que ser solamente entre personas naturales y con 24 horas de anticipación a la fecha de vuelo. Esos son puntos como que en general la mayoría no lo maneja y las empresas tampoco se las señalan a los exactamente, eso es muy importante. También está el tema del tramo ida y vuelta. ¿Se acuerda que antes uno viajaba de ida y vuelta y si no abordaba la ida no podía tomar la vuelta? Bueno, eso quedó eliminado. Hoy día si yo no tomo el viaje de ida, perfectamente puedo tomar el viaje de vuelta. Y otro derecho también muy relevante
tiene que ver con la pérdida de equipaje. Nosotros tenemos bastantes reclamos con pérdida de equipaje y con daño de equipaje. Y ahí nosotros hacemos una recomendación que es bien importante. Si nosotros, porque el Código Aeronáutico establece que por pérdida o daño de equipaje existe una indemnización que alcanza las 40 UF. Estamos hablando de un monto bastante importante, cerca de 1.500.000 pesos. Sí. Ahora, si yo en mi maleta, por ejemplo, estoy transportando mercadería que posiblemente sea superior a este precio, a este valor, lo que yo puedo hacer es hacer la declaración en que individualizo cuáles son las especies que yo llevo en mi equipaje. Ante un incumplimiento, eventualmente no llegue mi maleta a destino o mi maleta se pierda, yo solicito la indemnización por el monto que yo puse en esa declaración. De ahí la importancia entonces de utilizar esa declaración. Entonces, como vemos a través de la modificación de la ley pro consumidor y del Código Aeronáutico, la verdad es que existen bastantes materias que sí están reguladas. Ahora, el problema que tenemos y que puede ser es que las personas consumidoras no conozcan en estricto rigor cuáles son todos sus derechos que tienen en el transporte aéreo. Lo mismo a lo mejor podríamos extrapolarlo al transporte terrestre, en que también existen incumplimientos, también existen derechos. Por ejemplo, si usted no puede abordar un viaje de bus, usted con 4 horas de anticipación va a la agencia y devuelve ese pasaje, a usted le tienen que entregar o devolver al menos el 85% del valor del pasaje. ¿Sí? Pero ahí hay un punto importante en el tema del el transporte terrestre, los buses, es cierto, y que tiene que ver con esta alza de los pasajes en fechas específicas. ¿Eso está bien, está todo dentro de la ley o se incumple de alguna forma? Mire, y al final el consumidor han no puede hacer nada? existido ciertos reclamos, cierto, que tienen que ver que ellos dicen que ellos tienen el pasaje durante toda la época del año, lo tienen rebajado y que en verdad en estas épocas de alza de pasaje, claro, ellos lo que cobran es el pasaje o la tarifa normal. Bueno, ahí obviamente, además del CERNAC, ¿cierto?, existen otros organismos competentes, ¿cierto?, como la Fiscalía Nacional Económica, eventualmente pudieran revisar este tipo de conductas. Lo que nosotros sí revisamos, digamos, y queremos que nuestros consumidores reclamen con nosotros, tiene que ver con los incumplimientos. En el fondo, lo que yo contraté se tiene que cumplir. Horarios de salida, horarios de llegada, que lo que yo indiqué, si yo compré un salón cama, obviamente eso se tiene que respetar, se tiene que cumplir con todas las prestaciones asistenciales que incluye este pasaje de transporte terrestre y obviamente custodiar el tema de la seguridad, que es un tema muy relevante. Nosotros el año pasado acá en Antofagasta tuvimos un hecho bien complejo que tuvo que ver con el traslado de personas, de pasajeros, en un bus desde acá a la ciudad de Iquique y que fue efectuado dentro del maletero del bus. Sí, estas personas viajaron casi 500 kilómetros dentro de un maletero, lo que obviamente pone en riesgo la seguridad. ¿Y por qué viajaron así? Bueno, nosotros pedimos un oficio, la empresa nos contestó de que eventualmente había sido una situación que ocurrió entre la tripulación del bus y estos pasajeros que aceptaron viajar en esas condiciones, pero evidentemente ahí existe un incumplimiento no solamente a la normativa de la ley del consumidor, sino que también a la normativa de transporte. ¿Dónde más reclamos? ¿Transporte aéreo o transporte terrestre? No, transporte aéreo tiene más reclamos porque obviamente la gente hoy día viaja mucho más. Claro. ¿Pero tiene que ver con el consumidor o que se incumplen más? Yo creo que tiene que ver con que existe mayor cantidad de problemáticas. Porque además el transporte aéreo tiene la dificultad de que normalmente todos vamos a hacer algún trámite especial a la ciudad de destino. O tenemos una conexión, por ejemplo, con otra aerolínea porque vamos viajando al extranjero, porque tenemos una hora médica, porque tenemos una entrevista laboral. Entonces, generalmente genera un poco más de dificultad el transporte aéreo. Y si usted nos explica, así para los que a veces son medios lentos, con peras y manzanas, ¿qué hacer cuando nos pasan a llevar nuestros derechos como consumidor o consumidora? ¿Qué es lo que debemos hacer? Mire, lo que nosotros creo yo que debemos hacer previamente a la contratación es determinar de manera muy pormenorizada cuáles son todas las garantías que nos están ofreciendo en este contrato de transporte aéreo, ¿cierto? Bueno, lo mismo podemos llevarlo nosotros cuando estamos arrendando una habitación, ¿cierto? Cuando estamos celebrando un contrato con una agencia de viajes, lo que sea. Lo importante es revisar el contrato. Ahora, si nos encontramos con esta dificultad en el aeropuerto, lo lógico sería acercarse al personal, ¿cierto?, de esta aerolínea que está en el aeropuerto. La dificultad que tenemos también en Antofagasta y que obviamente nuestros consumidores nos dan cuenta, es que muchas veces no hay personal de ciertas empresas en el aeropuerto. Entonces normalmente nos dan estos call centers, ¿cierto?, para poder comunicarnos. Lo importante, por ejemplo, es, en primer lugar, recibir el correo de la información oficial por parte de la empresa. La empresa nos tiene que informar por el medio oficial cuál es el motivo de la suspensión o la cancelación o la paralización del vuelo y cuándo este va a hacerse efectivo. Por lo tanto, a partir de ese correo nosotros podemos ya tener una fecha cierta, ¿cierto?, de cuál es la cantidad de retraso.
Y a partir de ahí, obviamente informarnos, sea a través del portal del CERNAC o también a través, por ejemplo, de la DGAC o de la JAC, cuáles son los derechos que le asisten a ese consumidor tratándose de un determinado incumplimiento, porque existen o pueden existir distintos incumplimientos, ¿no es cierto? Uno tiene que ver con la cancelación, otro tienen que ver a lo mejor con cobros adicionales, con el tema de la maleta, de llevar la maleta arriba o abajo, que son las dificultades que normalmente surgen, pero lo importante es estar informado. Creo que antes de viajar es importante, por ejemplo, ingresar al portal, revisar. Ahora, nosotros tenemos también otra herramienta que es muy relevante. Si usted dice, no sé qué aerolínea será mejor, ¿en cuál puedo viajar? Ahora, en el tema aéreo existe bastante conocimiento acá en Antofagasta de cuáles son las empresas que tienen mayor grado de incumplimiento. De hecho, nosotros publicamos hace poquito un informe en el cual indicaba que de todos los reclamos en transporte aéreo, Sky se nos robó la película del año pasado. Tuvo casi 43% de reclamos. Sí. Fue Sky, en segundo lugar Jetmar y en tercer lugar LAN. Ahora, hay que considerar que LAN tiene mucha mayor cantidad de vuelos que Jetmar, por lo tanto, obviamente, comparativamente también tiene más reclamos Jetmar que LAN. Nosotros tenemos un aplicativo bien interesante que se llama Portal Empresa. Si usted ingresa al CERNAC, va a este portal de proveedor y usted puede en el fondo hacer una calificación de cuál es el comportamiento que tiene cada proveedor tratándose de un mercado determinado. Por ejemplo, yo ingreso de transporte aéreo. Digo, ¿cuáles son las empresas que tienen más reclamos? De esos reclamos, ¿cuántos las empresas los solucionan positivamente? Y de aquellos, ¿cuánto en verdad me deja a mí contento o satisfecho? Entonces es un indicador bastante relevante que usted lo puede seleccionar, por ejemplo, tratándose del retail, tratándose de empresas de suministro eléctrico, tratándose de transporte aéreo, de transporte terrestre. Y aquí la pregunta que muchos dudan o no tienen esperanza, ¿se logra algo? Yo sé que se han logrado cosas, pero hay gente a veces que está muy decepcionada y dice, mejor no reclamo, total, no consigo nada. Mire, nosotros de acuerdo a los números que tenemos publicados, yo le comentaba que tramitamos cerca de 20.000 reclamos. De ello nosotros tenemos respuesta positiva a estos reclamos de cerca de un 62-63%. ¿Ya? Hay otro porcentaje que obviamente nos contestan negativamente y que nos da la posibilidad luego de accionar, ¿cierto?, en materia judicial, pero tenemos también un número cercano al 10% de proveedores que no nos contestan. Ahora, tratándose en particular de transporte aéreo, en verdad se contesta prácticamente el 100% de reclamos. Ahora, esa respuesta no siempre es positiva. Y ahí es importante porque nosotros estamos tramitando hoy día un proyecto de ley que está en el primer trámite constitucional que se llama CERNAC Te Protege. Y que busca básicamente dos cosas. En primer lugar es que las empresas tengan la obligación de contestarnos, que para nosotros creo que forma parte de algo, digamos, básico y fundamental, ¿cierto? Y por otro lado busca entregarnos a nosotros o dotarnos, digamos, de la facultad sancionatoria. Cuando nosotros evidenciemos que existe una infracción a la normativa del consumidor, podamos nosotros administrativamente disponer de una sanción, ¿sí? Entonces ahí es muy relevante. Pero como dice usted, si nosotros hacemos la pregunta del millón, digamos, ¿sirve reclamar en el CERNAC? Yo diría que sí. Sirve, y en el 65% de los casos obtenemos una sentencia, digamos una respuesta favorable. Ahora, hay que considerar que otro porcentaje, si bien no nos contesta favorablemente o simplemente no nos contesta, podemos ir a tribunales, obviamente, a accionar y solicitarle al tribunal, al juzgado de policía local en este caso, que nos dé la solución a nuestro problema. Se continúa, ¿cierto?, ahí con el tema de la problemática. Exactamente. Claro. ¿Y qué pasa con los turistas extranjeros que no se les cumple acá en Chile con lo establecido cuando ellos... Los turistas extranjeros perfectamente pueden ingresar igualmente. También al CERNAC acá. Exactamente. Igualmente nosotros tenemos la protección para turistas extranjeros, así que perfectamente pueden ingresar con clave única, dirigirse a nuestras oficinas o incluso hacer el reclamo por vía telefónica. Nosotros también disponemos hoy día de una herramienta también que es bien importante, que son las teleatenciones. Si por ejemplo usted tiene una duda o no sabe si en verdad lo que le ocurrió es un incumplimiento a la normativa del consumidor, puede por ejemplo ingresar al portal y se puede agendar con nosotros para la fecha que usted quiera, y un funcionario de CERNAC lo va a atender, su problema lo va a orientar y le va a indicar qué es lo que tiene que hacer. Pero los extranjeros en Chile sí pueden reclamar. La dificultad que tenemos acá es al revés, es que existen algunas empresas con domicilio en el extranjero y que no están domiciliadas en Chile. Y ahí nosotros no podemos gestionar reclamos porque nuestra ley es solamente de rango, digamos, nacional. Opera solamente en el territorio nacional. Y por ejemplo, ahí tenemos dos empresas que sí en materia de turismo tienen reclamos. Por ejemplo, Booking y por ejemplo Airbnb. Estas dos empresas, por ejemplo, no tienen que ver acá en Chile. No tienen representación en Chile, por lo tanto nosotros no podemos gestionar el reclamo. En ese caso, nosotros dirigimos el reclamo, podemos reclamar solamente con el destinatario final, en este caso con quien me prestó el servicio de alojamiento, el servicio de arrendamiento, pero no directamente con estas dos empresas. Pero eso también le podría pasar entonces a un ciudadano chileno, ¿es cierto? Porque también uno consume ese tipo de... Exactamente.
Fernando, otro tema importante ahora, aprovechando las fechas, ¿cierto? Pasó Navidad, Año Nuevo, ahora que se viene el 14 de febrero, más adelante Día de la Madre, tantos días. ¿Qué pasa con esos días? Sin duda ahí también se llena de reclamos. Efectivamente nos llenamos de reclamos en los distintos malos regalos. En los distintos hitos, los malos regalos. Sí. Mire, yo aquí y a todo esto nosotros hacemos la misma recomendación y son cosas que a nosotros nos gustan que queden súper claras. En primer lugar, la compra en el comercio establecido. Ya, sí, ese es un tema fundamental, importante. Especialmente cuando hay niños también. Exactamente, porque en el fondo, y así es de simple, si nosotros no compramos en el comercio establecido, no podemos ejercer ninguno de los derechos que está en la ley de consumo, ¿sí? En segundo lugar, cotizar. Es muy importante. Cotizar porque existen, la verdad, que variaciones de precio importantes entre distintas tiendas por un mismo producto. Ahora, si nosotros ya decidimos comprar un producto, acá tenemos que tener presente, por ejemplo, sea para regalo en el caso en el contexto cierto de la fecha de San Valentín o lo que ocurrió con Navidad, los productos tienen una garantía por fallas de fabricación que es de 6 meses. Antiguamente, siempre, ¿cierto? Sí. Esto era de 3 meses, ¿cierto? Y nosotros hablábamos de un 3x3 porque en verdad usted tenía derecho a la devolución, a la reparación gratuita, ¿cierto? A la devolución del dinero en un término de 3 meses. Hoy día existen esos 3 mismos derechos, pero en un término de 6 meses, ¿ya? Y ahí hay un tema relevante, sobre todo con el comercio minorista más pequeño, en que la información que siguen entregando a los consumidores es que las garantías son de 30 días o son de 3 meses. Aquí no existe excepción. La garantía por fallas de fabricación son de 6 meses. ¿Sí? Eso es lo primero que me gustaría dejar muy claro. Sí. Y en segundo lugar, hay otro aspecto muy relevante que tiene que ver con el derecho a retracto. Para todos aquellos que realizan sus compras a través de plataformas digitales, los que compran por internet, sea en Falabella o sea por otro tipo de tienda, ¿cierto? En que uno realiza la compra por internet. Yo tengo un derecho muy relevante y es la posibilidad de retractarme de esa compra y que a mí me devuelvan la totalidad de ese dinero sin expresar causa. Es solamente por el hecho de haberlo comprado a través del comercio electrónico. ¿Y cuál es el plazo que tengo para hacer efectivo este derecho a retracto? 10 días contabilizados desde que yo recibí el producto. Recibí el producto. Ahí está el punto relevante. Son 10 días contados desde que yo recibí el producto. Yo lo recibí y ahí comienza a computarse el plazo de 10 días para yo hacer efectivo el derecho a retracto. ¿Ya? Entonces, ese tema también es muy importante. Lo del comercio establecido es muy relevante porque, sobre todo en este tema, por ejemplo, de San Valentín, seguramente muchos van a comprar, por ejemplo, chocolates, van a comprar a lo mejor desayunos, ¿cierto? Alguna cena. Y ahí es importante, por ejemplo, comprar en el comercio establecido, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad en los productos. Claro, hay mucho emprendimiento informal. Porque hay mucho emprendimiento informal y eventualmente, por ejemplo, si uno de esos productos me produce a mí un daño, por ejemplo, de salud, efectivamente, porque es alimento, yo no podré posteriormente, por ejemplo, reclamar a través de esta normativa. Por eso es muy importante siempre comprar en los comercios establecidos. También es muy importante a veces, yo sé que la gente está mucho a veces en redes sociales, revisar, por ejemplo, cuáles son los comentarios. Nosotros seguimos, por ejemplo, con agencias de viajes que han sido reclamadas anteriormente, que incluso tienen demandas colectivas por parte del CERNAC, pero los consumidores siguen comprando, por ejemplo, paquetes turísticos ahí. O en este caso, tratándose de esta fiesta de San Valentín, ¿cierto? Revisar, por ejemplo, si esta tienda, si a quienes ustedes le están comprando, tienen comentarios positivos, tienen comentarios negativos, cumplen la fecha, devuelven el dinero cuando existen incumplimientos, cuando usted ejerce la garantía, efectivamente le dan el triple derecho, porque ahí también existe información muy relevante. Mirar un poco ahí si está la famosa funa o algo, o algún exactamente, comentario. O algún comentario. Sí, porque a través de estos comentarios también uno puede hacerse una idea en el fondo de si esta empresa responde o no le responde a los consumidores. Fernando, ¿algo que se le quede en el tintero? Bueno, yo creo que hay mucho, pero bueno, en este tema específico. Hay muchas cosas, solamente el llamado, como siempre nosotros le hacemos a nuestros consumidores, es a ingresar los reclamos si es que ven mermado, digamos, sus derechos, entender y saber que el ingreso de reclamos se puede hacer presencialmente a través de nuestra oficina que está ahí en el pasaje Argomedo, pero también lo pueden hacer a través del portal www.cernac.cl, lo pueden hacer llamando gratuitamente al fono 800-700-100, y si tienen dudas, como les decía yo recién, también pueden agendar, por ejemplo, una teleatención en nuestro portal. Ya pues, Fernando Sepúlveda, director regional CERNAC Antofagasta, le damos las gracias por haber estado acá en Ensalada Chilena conversando este tema tan importante ahora en vacaciones, pero sin duda lo queremos tener más adelante porque el tema del consumidor es sumamente importante para todos. Y viene otro hito importante, ¿ya? Útiles escolares. Verdad, es que no tengo hijos, entonces no me preocupa eso.
útiles escolares y uniformes. Así pero que sé que la mayoría pronto, sí ya está. pronto. De hecho, muchos ya Sí. están en eso. Así Sí. que seguramente Hoy sí, debe ser un dolor de cabeza Un dolor de igual, cabeza. ¿no? Así que en Sí. alguna semana seguramente estaremos también conversando y sacando información relevante sobre ese tema. Ya obviamente Sí, nosotros no, nos pues, encontramos sin duda. fiscalizando y realizando algunas gestiones sobre ese tema. Sin duda vamos a invitarlo para conversar de eso también y orientar también a todas las familias, las mamás, papás que tienen que llevar a cabo estas compras, ya que se viene marzo. Encantado, Lorena. Cuando Ya pues, un gusto. Nos igualmente vemos. que esté muy bien. Nos vemos.